Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta lectura o aliyá de la Parashá Miketz. Y vamos a estudiar Génesis capítulo 42, versículo 19, hasta el capítulo 43, versículo 15. Y vimos en la porción anterior que José libera 9 de los hermanos, se queda con Simeón guardado como garantía de que los hermanos iban a regresar a Egipto con Benjamín. Y vemos cómo cuando ellos parten de la tierra de Egipto, la culpabilidad viene a sus conciencias. Génesis capítulo 42, versículos del 20 al 24 dice: pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no les dije yo y dije, no pequen contra el joven, pero no me escucharon. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló, y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. Entonces vemos aquí que en la misma presencia de José, sus conciencias culpables comenzaron a hablar. Y por lo menos para José esto era una señal. ¿Por qué? Porque aquí José podía darse cuenta de que sus hermanos estaban reconociendo el pecado que habían cometido contra el Eterno y contra él. Vemos también que cuando ellos dicen que había venido angustia sobre ellos, es porque ellos reconocen que ellos no tuvieron compasión con José cuando José clamaba y lloraba para que ellos lo ayudaran y fuera liberado. Es entonces cuando ya José no pudo controlar más sus emociones y se apartó y lloró. Cuando recobró fuerzas, entonces se presenta delante de ellos y toma a Simeón y lo apresa. Se queda con Simeón como garantía de que ellos iban a regresar a Egipto con Benjamín. Pero vemos también aquí un acto muy noble por parte de José, y es que José devuelve todo el dinero que sus hermanos pagaron por el grano. Cuando ya ellos iban de camino, de regreso a la tierra de su padre, se dan cuenta, hermanos, de que el dinero de uno de ellos fue devuelto y comenzaron a atemorizarse. Génesis 42, 24 al 28 dice: se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que se les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Entonces vemos que José, en vez de vengarse de ellos, tuvo compasión, tuvo amor. Ni siquiera, hermanos, les cobró el grano que ellos habían ido a comprar.
Entonces es cuando ellos continúan su camino y cuando regresan a Canaán, le cuentan a su padre todo lo que había sucedido y también que para poder regresar y liberar a Simeón, debían ir a Egipto con Benjamín y también para poder comprar más alimento. Pero la escritura nos relata que Jacob no reaccionó bien ante esa noticia. Génesis 42:36 dice, y su padre Jacob les dijo, me han privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón ya no existe. Y se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces aquí vemos cómo Rubén, tratando de tomar responsabilidad como primogénito, le dice al padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Génesis capítulo 42:37. Y vemos, hermanos, que esta manera de Rubén expresarse tampoco es correcta. ¿Por qué? Porque ¿qué padre va a poner a sus hijos como garantía incluso de muerte si su padre no cumple su palabra? Entonces, Jacob no acepta la propuesta y le dice, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Génesis 42:38. Y vemos aquí cómo él se niega rotundamente y los hermanos no pueden regresar a Egipto. Pasado un tiempo, se terminó el grano y ya el hambre comenzaba a agravarse en la casa de Jacob y a extenderse por todo el mundo conocido. Y es aquí, como en Génesis 43, del 1 al 5, Jacob toma la decisión de dejar ir a Benjamín. Y el hambre iba agravándose en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y compren un poco de alimento. Pero Judá le dijo, aquel hombre claramente nos advirtió, no verán mi rostro si vuestro hermano no está con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no verán mi rostro si vuestro hermano no está con ustedes. Y vemos aquí que Judá está haciendo una afirmación y la está confirmando, porque le repitió lo mismo a su padre 2 veces. No verán mi rostro si vuestro hermano no está con ustedes. O sea, afirmándole a su padre que el virrey les había dicho con voz firme de que si no llevaban a Benjamín, ni iba a liberar a Simeón, pero tampoco ellos lo iban a poder ver para hacer ningún tipo de negociación o compra de alimento. Jacob jamás se imaginó que aquel hombre de quien Judá estaba hablando era José. Pero aunque no sospechaba de su verdadera identidad, José estaba todavía en la memoria de su padre. Y en el fondo, él culpaba a sus hijos por su muerte, porque vimos cómo él dijo, me han privado de mis hijos. José no existe, Simeón no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín. Entonces, Génesis 43 del 6 al 7 nos relata. Entonces Israel respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que tenían un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente de nosotros y nuestros familiares diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y hermanos, aquí esto habla muy bien de ellos, porque ellos pudieron haber mentido
pero al mentir hubiesen agravado su situación. José sabía qué podía preguntar porque él los conocía y cómo preguntarlo. Él quería saber si su padre aún vivía y si Benjamín estaba bien o si los hermanos lo estaban tratando como lo trataron a él. Y ya vemos que aquí en esta parte de la historia podemos notar señales verdaderas de arrepentimiento por lo que los hermanos le habían hecho a José, no solamente de parte de Rubén, sino también de Judá. Porque fíjense lo que le dice Judá a su padre en el versículo del 8 al 10 del capítulo 43 que estamos estudiando. Dice: envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Y es entonces cuando Jacob, que no lo dejaba ir, iba a causar la muerte de toda la familia a causa del hambre. Por lo tanto, con esta declaración de Judá, no tuvo más opción que dejarlos ir. Y los envió con regalos para el gobernador, además del doble de dinero por lo que les había sido devuelto. Entonces, Génesis 43, del 11 al 14 dice: entonces su padre Israel les dijo: si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Y aquí vemos 2 cosas muy importantes. Primero, Jacob tuvo que soltar el miedo, soltar a Benjamín. Y segundo, confiar plenamente en que el Eterno tenía el control de todo lo que iba a suceder. Vemos entonces que cuando nosotros ponemos las cosas en las manos del Eterno, todo nos va bien, hermanos, porque el Eterno sabe todas las cosas. Y además podemos ver que al confiar en Él, es como si también Jacob hubiese tenido un poco de liberación. ¿Liberación de qué? Del temor, del miedo de perder a su hijo menor, pero también del futuro incierto que estaba teniendo Simeón en este momento. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia en el Eterno, estamos tomando sobre nosotros las palabras de Yeshua, que decía que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, todas las cosas salen bien. Y debemos siempre recordar que los planes y los pensamientos del Eterno son muchos mejores que nuestros planes y nuestros pensamientos. Shalom, shalom.